Esto es Andar Consciente con Stanis, un lugar donde mirar hacia adentro para conocerte y permitirte ser quien eres, y donde mirar hacia el mundo para retarte a ampliar tus límites y abrir tu mente, para así optimizar tu experiencia humana y potenciar tu bienestar. En los dos primeros capítulos de esta guía para buscadores ya hemos visto que es básico, que es muy importante saber qué busco, pero sobre todo cómo lo busco. Es decir, tener unos objetivos que sean lo más claros, lo más concretos posibles y a la vez que sean asumibles para mí. Y desde ahí tratar de acompañarme pues con paciencia, con cariño, teniendo en cuenta que no va a ser fácil, pues en este camino que va de mi estado actual, de cómo estoy ahora, a mi estado deseado. Entonces el siguiente paso pues para mí sería desarrollar lo que me gusta llamar un sentimiento de proceso. Es decir, integrar poco a poco que como seres humanos siempre estamos en evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un momento en el que llegamos como a la cúspide, como ese lugar en el que ya todo está perfecto, en el que ya todo funciona y apalancarnos ahí, ¿no? Quedarnos ahí la mar de bien. ¿Cuántas veces a mí en mi propio proceso he dicho, ahora ya sí he encontrado esta paz interior, esta calma, ya me voy a quedar así, ¿no? Y evidentemente pues uno si no cuida de ese estado, el estado se va deteriorando. ¿Cuántas veces también he dicho, ahora ya estoy en forma físicamente, ya mi cuerpo está, ¿no? Pues al nivel de agilidad, de fuerza que me gustaría? Y cuando uno después no lo cuida, no lo sostiene en el tiempo, pues evidentemente eso se va diluyendo, ¿no? Entonces también hay esta parte del camino en el que decimos, ahora ya me conozco, ¿no? Ahora ya sé de mi carácter, ahora ya he trabajado con mis heridas infantiles. Y ahí cuando nos acomodamos, pues sucede lo que muchas veces yo veo en algunos maestros o en algunas personas que ya llevan muchos años. Y es que ese mismo carácter que queremos conocer, esas mismas heridas que creemos haber trascendido, nos pueden llegar a jugar malas pasadas. Y por eso creo que cuando sentimos que ya hemos llegado a nuestro destino y que nos queremos quedar ahí tumbados como en una hamaca, pues la vida habitualmente nos suele traer un nuevo desafío. Al menos esta ha sido un poco mi experiencia. Pues parece que la vida no favorece que nos estanquemos y que nos pide de forma continua que sigamos creciendo, ¿no? Es algo así como que pasemos de pantalla, si esto fuera un videojuego, como algunas personas teorizan. Si fuera una historia, pues nos pide que pasemos al siguiente capítulo. Muchas veces pues podemos tener la sensación de que cuando no hemos aprendido la lección, la vida como que nos repite las situaciones, ¿no? Nos vuelve a poner pues los mismos actores o muy parecidos. Esto pasa en las parejas, cuando hemos tenido algún conflicto importante, no lo hemos sabido transitar o no lo hemos sabido integrar, y quizás la próxima persona que llega pues me vuelve a traer la misma situación, ¿no? Me vuelve a confrontar con eso que yo dejé pendiente. Eso pasa a veces también en los trabajos, ¿no? Ostras, me voy de un lugar porque ese jefe que tenía no me está tratando bien, o tengo dificultades con mis compañeros de trabajo, y en el siguiente lugar donde voy a trabajar me pasa lo mismo. Es un poco aquello que hacen a veces las madres de que si no quieres las lentejas con la comida, pues te tocan con la cena, y a veces incluso con el desayuno. Entonces pareciera que cuando entramos en este proceso de trabajo personal, pues parece que se nos pide que estemos en continua revisión, en continuo aprendizaje. Y la vida, pues como digo, no deja de traernos situaciones, de traernos retos que nos mantienen en este proceso, en este intentar evolucionar, ¿no? En este intentar avanzar. Y como en todo proceso complejo, pues el mismo proceso de vivir también tiene sus fases, ¿no? Hay algunas fases que son más entretenidas, que son más fáciles, y otras que quizás son más desafiantes. Qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, la adolescencia fue un momento pues fácil, de mucho estímulo, de mucha diversión, de entrar en el mundo con mucha potencia, y quizás después, de los 20 a los 30, pues fueron años de bastante dificultad, de tropiezos, de no acabar de encontrar mi lugar. Entonces, cuando podemos empezar a darnos cuenta que, insisto, todo proceso va a tener diferentes fases y que no todas van a ser agradables, ahí poco a poco pues vamos desarrollando este sentimiento que yo le llamo de proceso. Ahí pues también poco a poco vamos a ir asumiendo
que la vida nos reta pues no para jodernos, sino para que evolucionemos. Y puede ser interesante empezar a generar la creencia de que todas las experiencias que me va a traer el mismo vivir, todas, tienen un sentido y que ni son errores ni son casualidades. Si llevamos esto a lo que nos atañe o a lo que intento compartir, que es el proceso de autoconocimiento, de trabajo personal, pues sería poco a poco ir generando la creencia de que todo lo que me pase durante este camino, ¿no? Este camino de intentar aumentar mi conciencia, potenciar mi bienestar, todo tiene un porqué y que en última instancia lo ha puesto la vida a mi servicio para que yo madure y para que me desarrolle en mi mundo interior. Entonces está claro que si yo estoy pasando por un mal momento, que cuando estamos en nuestras horas más bajas, que hablando claro y mal, cuando estamos en la mierda, que venga alguien y que nos suelte esta cantaleta, ¿no? Esto de todo pasa por algo, este es el plan de Dios o cualquier otra frase hecha, pues evidentemente nos jode muchísimo y definitivamente en esos momentos no nos ayuda en nada. Quizás lo único que necesitamos es que alguien esté ahí, que nos acompañe. Yo a veces le llamo acompañamiento tipo perro, ¿no? Es como estoy ahí a tu lado, sentadito, te hago un poquito así, te pongo la manita en la espalda y poca cosa más, ¿no? Porque cuando realmente estamos bien mal, pues no nos sirven ni los discursos, ni los vídeos de YouTube, ni los libros, ni las creencias como esta que comparto del sentimiento de proceso. Sin embargo, yo creo que cuando va pasando, ¿no?, ese momento de dificultad, pues con algo más de tiempo, sobre todo con algo más de perspectiva, pues algunas veces, quizás no todas, pero muchas veces podemos ver que efectivamente eso tan terrible que nos pasó tuvo un sentido en nuestra vida, en nuestra biografía, y que muchas veces incluso nos ayudó a crecer. También es cierto que muchas otras veces, pues eso difícil, eso complicado que nos pasó, simplemente fue terrible y no tuvo ni tendrá ningún sentido. Y eso pues también hay que respetarlo porque a veces desde algunas corrientes psicoterapéuticas que se enmarcan a veces dentro de la psicología humanista, pues queremos darle un sentido a todo, qué sé yo, se me ocurren constelaciones familiares cuando se habla del integrar, por ejemplo, una violación, ¿no?, o de perdonar a las personas que nos han hecho muchísimo daño. Sin duda puedo estar de acuerdo en que ese es un objetivo que yo diría muy sano, muy importante, pero también hemos de entender de que no todo el mundo está preparado para eso. Y eso también nos lo encontramos mucho cuando hacemos este trabajo de reparentalización, ¿no? Es el trabajo que hacemos, yo le llamo restaurando el amor. Es el trabajo en el que yo puedo observar, puedo entrar, puedo incluso revivir las heridas, los momentos traumáticos de mi infancia y de alguna manera atravesarlos, ¿no?, poder hacer una expresión potente de las emociones que quedaron ahí atascadas para idealmente ir poco a poco a la comprensión, incluso al perdón, ¿no?, pues de los actores que hubo ahí, la mayoría de veces los padres, y de alguna manera poder trascender esos dolores. Sin embargo, también me he encontrado en mi carrera profesional pues personas que vienen con asuntos muy delicados, tanto de parte de los padres como muchas veces, por ejemplo, el tema de los abusos, que es bien complejo, y ahí pues son personas que tienen mucha dificultad en llegar al perdón. Y a mí me parece muy legítimo eso. Me parece que podamos ponerlo todo en un proceso no significa de que hayamos de tragar con todo o de que tengamos la obligación de perdonar. Y ahí, insisto, cada uno tiene derecho a su proceso y a su forma. Por ejemplo, me viene ahora que puede ser extremadamente difícil pues de convencer a un padre, a una madre que en su momento haya perdido a un hijo o a una hija, ¿no? Esta podríamos decir que es una de las experiencias más desgarradoras por las que puede pasar un ser humano. Entonces ir ahí, decirle que todo pasa por algo, pues quizás puede llegar a ser incluso contraproducente, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos derecho a nuestro dolor y tenemos derecho a transitarlo como buenamente podemos. Me viene, por otro lado, hablando de esta circunstancia tan difícil de transitar como es la pérdida de un hijo, me viene a la cabeza la historia de uno de los que fue mi maestro, que ya he ido hablando de él, del doctor Claudio Naranjo, y él tuvo la desgracia o la experiencia de pasar por esta situación. Él perdió su único hijo siendo muy pequeño. Claudio Naranjo lo que explicaba es de que en su experiencia lo que había vivido era un dolor
infinitamente profundo. Él explica de que estuvo más de un mes llorando sin parar en la cama de su hijo y que hubo un momento en el que después de todo ese dolor tuvo una especie de insight o de revelación en la que pudo ver cómo la pérdida de ese hijo, al que él explica que no había sabido querer de una manera suficientemente amorosa, pues cómo el hecho de que él se hubiera ido de alguna manera le permitía a él, a Claudio, estar en la vida, ¿no? Es como si de alguna manera su hijo hubiera hecho una especie como de sacrificio, y como el hecho de que a través de irse le permitiera a Claudio pues como volver a reconectar con el amor y de alguna manera ofrecer eso al mundo. De alguna manera nos habla de cómo muchas veces incluso una pérdida terrible, ¿no? un hecho desgarrador, nos puede ayudar para salir hacia adelante, incluso puede llegar a ser un catalizador para procesos potentes que vengan después. Porque para Claudio Naranjo esa pérdida parece que fue lo que le llevó un tiempo más tarde a ir al desierto de Arica, en Chile, a encontrarse con Óscar Ichazo y a realizar un retiro de 40 días en el desierto, donde parece ser que tuvo esta especie de despertar espiritual o de iluminación, donde llegó a darle la forma que conocemos actualmente al eneagrama, ¿no? La psicología de los eneatipos, y de alguna manera produjo lo que él llamaba este periodo fructífero de su vida, donde dio muchísimas enseñanzas, donde arrancó lo que es el programa SAT, que es el programa de formación que él ofrecía. Entonces, poder ver eso, ¿no? Que de un hecho traumático, terrible, puede llegar a aparecer a nuestra vida algo, insisto, más adelante, evidentemente, que sea nutritivo, incluso que le aporte algo de mucho valor al mundo. Todo esto pues, puede tener sentido para algunas personas, sobre todo aquellas pues, que han podido sentir que a través de una enfermedad grave, ¿no? que superaron, o de una ruptura de pareja que haya sido desgarradora, o de una ruina económica, o de ser echados de un trabajo, pues que a través de eso, ¿no? de esos momentos dolorosos, han podido tener como un empujón en su proceso y que esos hechos pues, han tenido un sentido, incluso que han sido claves en su proceso de desarrollo personal. Pues sé que esta idea se hará muy espiritual, se hará quizás poco atractiva o fantasiosa para algunas personas. Sin embargo, para mí ha tenido una gran utilidad y me ha ayudado muchísimo en los momentos más difíciles del camino que vengo recorriendo. Es decir, que generar la creencia, porque al final es una creencia, de que todo tiene un sentido, sobre todo de que todo tiene un sentido aunque yo ahora no se lo encuentre. Y eso tiene que ver con la confianza, evidentemente, ¿no? Pero sentir de que va a tener un sentido más adelante, ¿no? Y que incluso me va a ser útil, creo que nos ayuda muchísimo para poder navegar pues, esas tormentas, esas dificultades que la vida nos va a traer, ¿sí? Y nos permite ver no como errores, no como fallos, pues los tropiezos, también embestidos por la vida con situaciones inesperadas y dolorosas. Entonces, el sentimiento de proceso creo que nos va a ayudar a no caer en esos sentimientos que yo creo que son parasitarios, es decir, que nos absorben la energía y nos aportan bien poco, como son, por ejemplo, la culpa, ¿no? Como es el remordimiento, como es el rencor. Y ahí pues muchísimas veces nos quedamos atascados. Cuando yo inicié mi proceso de divorcio, que fue especialmente traumático para mí, pero sobre todo para quien fue mi pareja, yo estuve durante muchos años con el sentimiento de culpa, con el decir, ostras, esto ha generado muchísimo dolor en una persona a la que yo quiero tanto, una persona que me ha acompañado la mitad de mi vida, ¿no? Entrar en conflicto interno, el si tiene sentido que yo sea feliz a través, ¿no? de la infelicidad de otra persona. Es muy fácil quedarnos enganchados, ¿no? en esa culpa, pero para que entendamos cómo el sentimiento de proceso, ¿no? el entender que esos momentos duros han tenido un sentido, yo diría, fundamental, por lo menos en mi proceso, ¿no? y por eso lo comparto, porque viene de una vivencia personal, ¿no? Y también nos ayuda el sentimiento de proceso a tratar de no engancharnos en el remordimiento, ¿no? Es decir, ay, es que si hubiera estudiado más,
ay, es que si no me hubiera casado tan pronto, ay, es que si hubiera empezado a hacer ejercicio antes, ay, es que si yo me hubiera mudado a otra ciudad, ¿no? Ahí perdemos muchísima energía y ahí de alguna manera nos olvidamos de que todo tal como ha sido, insisto, ha tenido un sentido y que probablemente nos ha ayudado a ser la persona que somos hoy en día, incluso a ser la persona que podemos llegar a ser, ¿no? El rencor es otro tema también, es que aquella persona me hizo, ¿no? Y en ese trabajo me trataron tan mal y nos quedamos enganchados en eso, o aquella pareja que se aprovechó de mí, o que... Ahí de alguna manera poder ver esas situaciones como parte del engranaje, ¿no? Insisto, del proceso, pues creo que nos van a ayudar a no quedarnos atascados y que de alguna manera podamos empezar a ver que todo tuvo su lugar y que todo estuvo bien tal como fue. El sentimiento de propósito, es decir, ir entendiendo que mi vida importa y sobre todo que mi vida está bien tal y como es. Hay una oración budista tibetana o que viene del Dzogchen, que es una de las ramas, dicen, más evolucionadas o más altas, que son los 6 versos del Vajra. Y los últimos versos dicen algo así, dicen, todo es bien, todo está ya cumplido. Entonces dice, así, superada la enfermedad del esfuerzo, nos encontramos en el estado de autoperfección. Esta es la contemplación. Y esto es algo tan profundo que a mí personalmente se me escapa del nivel tan elevado que tiene, pero me parece súper importante de acordarnos de eso, ¿no? Todo es bien, todo tal como sucede tiene su lugar, tiene su momento, tiene su sentido, aunque yo no lo entienda. Se ha ido demostrando a través de diferentes estudios, ¿no? Los famosos estudios, que ya uno no sabe cuáles creerse y cuáles no, pero bueno, en cualquier caso parece que hay una cierta evidencia de que las creencias religiosas nos alargan la vida y sobre todo yo diría nos la facilitan. Y ahí me viene un poco la historia de una mujer a la que yo conocí en Panamá ya hace más de 10 años en el bautizo de mi ahijada. Panamá es un país con el que he tenido mucha relación porque mi exmujer era panameña y cuando fuimos a bautizar a mi ahijada en Panamá, que es un país muy católico, como hay mucha seriedad en el tema religioso, nos hicieron hacer un curso, ¿no? Previamente para asegurarse de que éramos buenos católicos. Entonces fue un curso bastante largo y la señora que lo impartía, pues ella empezó a explicar un poquito de su historia, ¿no? Antes de darnos el curso. Y la verdad es que a mí me conmovió profundamente y entendí el por qué realmente nos ayuda muchísimo el tener estas creencias religiosas, ¿no? Esta señora, que era profundamente católica, explicaba de que ella había venido de una familia que en Panamá había sido muy acaudalada, una familia de bastante dinero. Entonces, el que fue su marido, que era el propietario de una red de gasolineras, si no recuerdo mal, pues hubo un momento en el que se arruinó, ¿sí? Es decir, perdió prácticamente todo su patrimonio. Ahí evidentemente eso fue un golpe fuerte, ¿no? Pues el tener menos recursos económicos, el tener la seguridad comprometida, pues eso ya es un golpe que esta mujer recibió. Al poco tiempo este señor, muy atormentado por todo lo que había pasado, fue a ver a una psicóloga para ver si le ayudaba. Entonces la señora nos contó de que su marido se fue con la psicóloga, es decir, como que la traicionó y se tuvo un affair, incluso bueno, se fue con esta mujer y la abandonó, ¿no? Otro golpe importante, ostras, la persona que ha sido mi compañero de vida de repente me traiciona y se va. Al poco tiempo, el hijo menor de esta señora tuvo un accidente de tráfico en el cual murió. Ya van 3 golpes fuertes, ¿no? Se me compromete la seguridad económica, me quedo sin pareja, soy traicionada y pierdo a mi hijo pequeño. Al año aproximadamente de esto, la señora coge un cáncer muy importante, el cual estaba siendo tratada en ese momento y estaba en una fase prácticamente terminal del mismo, ¿no? Es decir, estaba muy enferma. Ahí ya tenemos 4 de las circunstancias probablemente más duras que puede pasar un ser humano, todas a la vez.
A mí lo que me sorprendió, lo que realmente me llevó a admirar muchísimo a esta mujer fue el hecho de la entereza con la que estaba allí, el hecho de cómo transmitía sus ideas religiosas y el hecho de cómo le habían ayudado a transitar todas estas pérdidas y todos estos dolores, ¿no? Ella decía, yo confío plenamente en el plan de Dios, ¿no? En que todo lo que me está sucediendo tiene un porqué. Y por eso esta mujer no se había tirado al canal de Panamá, ¿no? Porque de alguna manera la vida le había apretado muchísimo. Sí, y ella todavía seguía como firme, seguía, insisto, muy sostenida por sus creencias. Entonces, pues, esta cosa de que todo lo que nos pasa tiene un sentido, de que todo tiene un porqué, pues no deja de ser una creencia, insisto. Y para mí es una creencia igual de válida que la creencia, pues, de que todo es casual y que la existencia, pues, es puro azar, de que el universo es un lugar frío, indiferente, que es lo que parecen pensar, pues, las personas quizás más materialistas. Y a mí personalmente, todo y que respeto esta creencia, evidentemente, pero me parece bastante deprimente, quizás incluso diría poco funcional, ¿no? O sea, estar en el mundo con esta creencia yo creo que internamente nos dificulta un poco la vida, nos dificulta un poco atravesar las dificultades, ¿no? Por otro lado, también tengo que reconocer que nunca he sido capaz de adoptar o de seguir una religión en un formato más oficial, ¿no? No será porque no lo haya intentado, porque estoy confirmado en la Iglesia Católica, he tomado también refugio en el budismo tibetano, que es un poco como una especie de bautismo, ¿no? Pero siempre acabo sintiendo que me cuesta como combregar, ¿no?, al 100% con ninguna creencia religiosa. Honestamente me encantaría tener unas creencias más simples, ¿no? Hoy en día, si soy honesto, no sé muy bien en qué creo, pero sí intento como sostener esta idea de que hay algún tipo de orden divino y que lo que nos pide, más que entender, más que manipular la vida, sería algo así como que confiemos. La confianza es un poco como la nueva fe, ¿no? Confío, no entiendo, pero confío. Que aceptemos, ¿no? Si yo puedo tener confianza en que hay una especie de orden divino que entre comillas es benevolente o que por lo menos tiene un cierto sentido o en algún momento lo tendrá, eso me permite aceptar con más facilidad lo que la vida me vaya trayendo. Y de alguna manera eso me va a llevar a poderme entregar pues a la vida tal y como es, ¿no? Tal y como me venga. Pero el tema de las creencias, pues evidentemente es un tema delicado y pues las hay de todas formas, de todos los colores, desde el ateo convencido que no cree en absolutamente nada, hasta el fervente creyente que todo es como a rajatabla, ¿no? Yo personalmente no creo que haya buenas o malas creencias. Ahora sí creo que hay creencias que nos hacen bien y creencias que nos hacen daño. Entonces ahí creo que es interesante pues ir revisando, ¿no? En qué creo o en qué dejo de creer. Lo que creo me limita o lo que creo me abre, me potencia, ¿no?, el bienestar y la salud. Y ahí, pues insisto, cada uno tiene que encontrar sus creencias, ¿sí? Que no era el tema, no sé muy bien cómo, pero por aquí he acabado. Entonces, si volvemos al sentimiento de proceso, que es de lo que estábamos hablando, pues creo que nos puede ayudar a integrar, a ir comprendiendo que hay cosas en esta experiencia humana que no nos podemos ahorrar. Y creo que ahí todos, pues un poquito al ir madurando, nos damos cuenta que hay partes de esta vida que son innegociables y que en mayor o menor medida, pues en un momento u otro de la vida nos van a tocar a todos de irlas enfrentando, ¿no? Y ahí pues se me ocurre que hay cosas como el dolor que nos producen las pérdidas, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido o cuando perdemos una relación amorosa, que también es algo bien difícil, bien doloroso, cuando perdemos un trabajo o perdemos economía, cuando perdemos etapas de la vida como la juventud, eso evidentemente nos va a causar dolor. Es difícil también ahorrarse pues la frustración de cuando las cosas no salen como esperamos. Es difícil ahorrarse la decepción cuando alguien nos falla. Es difícil también pues como poder ahorrarnos el miedo al cambio, que es uno de los grandes miedos humanos, el pánico que tenemos al sufrimiento y en última instancia también el terror
que a la mayoría de personas nos produce la muerte. Aunque muchos en algunos momentos decimos, no, yo no le temo a la muerte o no tengo miedo. Bueno, cuando estamos cerquita parece que sí hay algo dentro de nosotros que se acongoja un poco, ¿no? Al final es un cambio muy grande, es un cambio que no sabemos a qué va a ser a que se va a apagar la luz ya para siempre, o va a ser a que vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Quién sabe, pero en cualquier caso a la mayoría de personas también nos da miedo y es un miedo que quizás no es ahorrable. Y como dice Marcelo Antoni, que esto siempre lo recuerdo mucho, él dice, la vida no tiene cura, ¿eh? Pero quizás si asumimos eso, ¿no? Que la vida no tiene cura, es decir, que la vida es como es, que la vida no hay que resolverla, que el sufrimiento, que la enfermedad, que la vejez, que la pérdida, que la muerte son parte del vivir, ¿no? Si vamos asumiendo esto, pues quizás viviremos con algo más de paz. No digo que no vamos a pasar por dolor, pero quizás se va a reducir un poquito nuestro sufrimiento. Y ahí pues me viene un poco esta historia que se le atribuye a Buda de esta mujer que de alguna manera pues estaba atormentada, estaba en un nivel de sufrimiento enorme porque había perdido a su hijo, había perdido a un bebé. Entonces esta mujer iba por todo el pueblo con su bebé que ya estaba muerto en brazos, pidiendo ayuda, ¿no? Que alguien por favor le devolviera a su bebé, que el dolor inmenso que tenía no lo podía soportar. Entonces no podía aceptar esta pérdida y la mujer andaba desesperada viendo cómo resolvía esa situación. Evidentemente la gente se asustaba, se encerraban en sus casas, no le hacían caso. Y alguien pues que me imagino que en ese momento pudo tener un poco más de compasión, la vio y le dijo, mira, fuera del pueblo, en ese monte, hay un gran maestro espiritual que está con sus seguidores, quizás él te pueda ayudar. Entonces la mujer en su desespero acudió a Buda y le contó de su situación, ¿no? Mi hijo se ha muerto y es un dolor demasiado grande, no lo puedo sostener. Entonces Buda parece que le dijo, mira, yo te puedo ayudar, pero la condición que necesito es que me traigas un grano de mostaza, una semilla de mostaza, algo muy chiquitito, muy insignificante en ese momento en la India, pero que me lo traigas de una casa donde nadie haya sufrido ninguna pérdida, donde nadie nunca se haya puesto enfermo, donde nadie nunca haya muerto. Es decir, que me lo traigas de una casa donde nadie haya sufrido, donde no haya habido dolor. La señora desesperada evidentemente se fue por todo el pueblo buscando casa tras casa, ¿no? Incluso quizás se fue al pueblo de al lado. Y llegó un momento en el que probablemente después de enterrar a su hijo, después de esta comprensión profunda, pudo soltar, ¿sí? Pudo soltar eso que había perdido, eso tan preciado, que ya no estaba con ella, y se dice que se acercó a Buda, a sus seguidores, en una actitud como de, ok, entendido. Y quizás en nuestra sociedad moderna hemos malinterpretado lo que es la vida. Hemos venido de una sociedad en la que es evidente que la vida era un valle de lágrimas porque así lo marcaban las circunstancias, es decir, la gente tenía trabajos muy arduos, muy difíciles, los niños morían pequeños, las mujeres morían en los partos, las cosechas a veces salían mal, había enfermedades que no sabíamos curar, es decir, venimos de un mundo de mucha dificultad, donde la gente había asumido esto que yo a veces digo, que la vida es más desierto que oasis. Y que de alguna manera cuando estamos en la parte oasis, es decir, cuando estamos bien, tranquilos, contentos, satisfechos, es muy importante estar ahí presentes, ¿no? Disfrutarlo, no darlo por supuesto, sino entender de que esos momentos muy fácilmente se pueden acabar y de hecho se van a acabar. Como se dice a veces también, esto también pasará. Y eso se utiliza para las cosas difíciles, para las duras, pero también para las bonitas y agradables, ¿no? Entonces recordar que la vida tiene ese componente de dificultad, quizás nos pueda llevar a no asustarnos, a no desesperarnos cuando la vida nos traiga estos momentos duros, ¿no? Y por eso para mí es tan importante el sentimiento de proceso. Estamos en una sociedad en la que hemos medicalizado todo, incluso la muerte, en la que de alguna manera
pues apartamos el asunto de la vejez, de la enfermedad, de los moribundos, lo apartamos, lo metemos, ¿no?, en hospitales, en residencias, y de alguna manera pues es como si perdemos tolerancia a esta parte dolorosa de la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí poquito a poco también recuperar esta mirada de que la vida es más desierto que oasis, que esto puede parecer muy catastrofista, ¿no? Esto, uy, qué visión más pesimista. Ya avisé en el inicio de la guía para buscadores de que quizás sería un poquito amargo, pero el amargo, insisto, nos ayuda a digerir y quizás desde ahí podamos valorar mucho más esos tiempos de oasis, ¿no? Esos tiempos de facilidad, de disfrute, no darlos por supuestos y no pensar que esa es la norma, que quizás es lo que nos está pasando a las generaciones actuales. Como no hemos tenido dificultades importantes, pues vivimos en el sentimiento de que la norma es estar bien, ¿no? Entonces ahí yo diría, cuidado con eso, démonos cuenta de que estar bien, estar con salud, estar con abundancia material, no es la norma de lo que ha sido la historia de la humanidad y no es la norma tampoco de lo que es la experiencia yo diría, de la mayoría de seres humanos, ¿no? Entonces desde ahí es fácil también que venga el sentimiento de agradecimiento, de valoración, de decir, wow, es que no es cualquier cosa que yo hoy me haya levantado de la cama, es decir, que me funcionen las piernas, que me funcione la cabeza, no es cualquier cosa que yo hoy tenga un plato de comida en la mesa, ¿no? Es de agradecer, es algo que tiene valor.